Como primer paso en la práctica, se procederá a calibrar los termómetros. Para calibrar los termómetros, se procede a medir la temperatura del agua, la temperatura ambiente. Se procede a calentar agua de manera que la temperatura aumente entre 4 y 5 grados centígrados. Se vierten 50 mililitros en la probeta y posteriormente esta se vuelve a vertir en el vaso que contenía el agua a temperatura ambiente para continuar con la calibración. Se procede a trasvasar durante por lo menos 6 veces cantidad de agua caliente de manera que la temperatura vaya aumentando para que así se calibren los termómetros. Procede a vertir 50 mililitros de agua ambiente en el vaso número 1 y posteriormente a tomarle su temperatura. A medir 50 mililitros de agua, pero agua caliente, en el calorímetro número 2. Vertida en el calorímetro número 2, se procede a medir la temperatura. Se procede a vertir el contenido del vaso número 1 en el vaso número 2 para así medir la temperatura de la reacción. Procede a vertir 50 mililitros de ácido clorhídrico en el vaso número 1 y posteriormente a medir su temperatura. A realizar el mismo procedimiento de la vez pasada. Vertir 50 mililitros de hidróxido de sodio en el vaso número 2. Posteriormente se medirá su temperatura y luego se juntarán ambas a vertir la solución del vaso número 1 en el vaso número 2 y posteriormente a medir la temperatura de la reacción. Procedemos a vertir 50 mililitros de ácido acético en el calorímetro número 1 y posteriormente a medir su temperatura. Se trasvasaron 50 mililitros de hidróxido de sodio y ahora se procederá a medir su temperatura. 50 mililitros de hidróxido de sodio. Vamos a trasvasar hidróxido de sodio con ácido acético para medir posteriormente la temperatura de la reacción. En la probeta se tienen 50 mililitros de sulfato de cobre y en el vasito de estereofón, que será nuestro calorímetro de hoy, se tienen 2.50 gramos de zinc. Se procede a medir la temperatura del sulfato de cobre antes de iniciar la reacción. Se deberá calcular el calor de reacción que posee el sulfato de cobre al reaccionar con el zinc en el calorímetro. Esto se realizará vertiendo el sulfato de cobre en el calorímetro, posteriormente tapándolo y midiendo la temperatura. El resultado de la reacción fue que ambas sustancias cambiaron su coloración, el zinc pasando a un color negro oscuro y el sulfato de cobre perdiendo su coloración debido a la reacción ya sucedida. Esto de
de obtener químicas y termodinámicas que nos permitieran entender su importancia.